La Argentina tiene problemas estructurales con respecto a la inflación, no es una novedad y no es de ahora, y el contexto internacional obviamente los ha agravado, pero no es lo único que incide más en la Argentina que en otros países, porque además sabemos que lo que está sucediendo en este momento. Pero voy punto por punto de su pregunta. Efectivamente, en una economía de oligopolios, como es en el caso de la Argentina, donde la formación de precios está en manos de unos pocos, esto contribuye a que esos pocos puedan, en situaciones como la que estamos viviendo en este momento, de crisis internacional con respecto a los precios de las mercaderías, poder tomar decisiones unilaterales con respecto a los precios de sus mercaderías. Por eso el Gobierno está comprometido en llevar adelante políticas y medidas que permitan garantizar los precios de los alimentos, sobre todo en la mesa de los argentinos. Sabemos que el índice de precios que se conoció el martes fue muy alto. Nosotros venimos de una inflación muy alta del 2019. Ustedes recuerden que el gobierno de Mauricio Macri terminó con una inflación de 53 puntos. A partir de ahí estamos trabajando para bajar ese índice de inflación. Primero fueron 2 años de pandemia y ahora además esto agravado por la crisis internacional producto de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, ¿qué produce? Produce que entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, tenemos la producción de cerca de 28% de la producción de trigo del mundo. Por lo tanto, el precio del trigo está teniendo en todo el mundo niveles impensados, en países que normalmente no tienen este tipo de preocupaciones. Hablábamos el otro día en Italia, el precio del pan o el precio de la pasta, en España el precio del aceite, porque Ucrania también es un gran productor de girasol, pero sumémosle a esto que está cortado el comercio internacional y que entonces Rusia produce los fertilizantes que usan los agricultores en Brasil. Entonces esto también descompensa los precios, más el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio del gas, no solo porque Rusia es un gran productor, sino porque las sanciones económicas a Rusia puestas por la mayoría de los países del mundo también ha desequilibrado todo esto. Esto ejerce una presión sobre los precios en todo el mundo que hace que la Organización Mundial de Alimentos esté hablando de que en los próximos días vamos a ver una inflación de alrededor del 23% en los precios mundiales, que Estados Unidos esté con una inflación cercana a los 8 puntos, que Brasil tenga una inflación cercana a los 10 puntos. Toda esta incidencia de la guerra y de la crisis internacional en una economía como la de la Argentina, que venía con una inflación alta, con los 2 años de pandemia y con problemas al resolver alrededor de este tema, incide mucho. Por eso lo que el presidente dijo es que estamos trabajando, él estuvo reunido todo el fin de semana y durante toda esta semana siguieron esas reuniones con todo su equipo económico para llevar adelante una serie de medidas que van a conocer en los próximos días, pero que se suman a las que venimos llevando adelante y que tienen que ver básicamente con que la preocupación central del Gobierno ha sido durante estos 2 años una de las preocupaciones centrales. También es cierto que la resolución del tema de la deuda y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incide en la lucha contra la inflación y por eso si hoy tenemos el acuerdo en el Senado para tener el acuerdo con el fondo y esto después se concreta en la reunión del Board del Fondo, se van a empezar a clarificar de alguna manera el camino para las medidas que hay que tomar en adelante para seguir combatiendo este flagelo que es la principal preocupación del Gobierno, sin ninguna duda, es el precio, sobre todo de los alimentos, que son lo que más han incidido en el último índice de inflación.